ARMY, alguien más sintió que esta entrevista empezó como algo totalmente casual, pero terminó dejando momentos que el fandom no puede dejar de analizar, porque lo que parecía simplemente BTS, leyendo comentarios de internet, se convirtió rápidamente en una conversación llena de bromas, recuerdos y, para muchas fans, pequeñas señales que dicen mucho más de lo que parece a primera vista. Especialmente cuando hablamos de Jimin y Jungkook, porque hubo varios momentos en los que su dinámica volvió a llamar la atención del fandom, desde miradas y bromas hasta una interacción específica que muchos fans ya están señalando como una de esas pequeñas pistas que siempre terminan volviéndose virales entre las Jikookers. Y lo más curioso es que todo ocurrió en medio de una entrevista relajada donde los miembros de BTS simplemente estaban leyendo comentarios de internet y reaccionando sin ningún tipo de preparación. Pero precisamente por eso, muchos fans dicen que estos momentos son los más reveladores, porque cuando no hay guión, las dinámicas reales salen solas. De hecho, uno de esos momentos aparece justo cuando empiezan a hablar de algo muy simple, que fue lo que más extrañaron mientras estuvieron separados. Y la respuesta de Jungkook terminó diciendo mucho más de lo que parecía al principio. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle al like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Cuando empezaron a leer los primeros comentarios, apareció una pregunta bastante simple: ¿qué es lo que más disfrutan ahora que están juntos otra vez? Y la respuesta llegó casi inmediatamente de Jungkook. Jungkook dijo que lo que más le gusta es el ruido. Al principio todos se rieron porque suena como una respuesta curiosa, pero si lo piensas un momento, tiene mucho sentido. Cuando los miembros de BTS están juntos, el ambiente siempre es caótico, todos hablando al mismo tiempo, bromas constantes, risas, comentarios cruzados. Esa energía tan característica del grupo desaparece cuando pasan mucho tiempo separados. De hecho, John comentó algo parecido. Dijo que lo que más disfruta es simplemente no estar solo. Y Kim también añadió que cuando los 7 están juntos todo se vuelve ruidoso casi de inmediato. Pero el momento que llamó la atención del fandom llegó justo después. Mientras Jungkook hablaba, Jimin lo miró y, en tono completamente juguetón, le preguntó: ¿estás llorando? Obviamente nadie estaba llorando y todos empezaron a reírse. Pero si llevas tiempo viendo cómo interactúan Jimin y Jungkook, sabes que ese tipo de bromas es muy típico entre ellos. Jimin tiene esa forma especial de pinchar a Jungkook cuando el ambiente se pone un poco emocional, como si quisiera romper la tensión con humor. Y ahí es donde muchas fans empezaron a fijarse en algo interesante, porque mientras el resto hablaba de la energía del grupo en general, Jimin parecía estar muy pendiente de la reacción de Jungkook. Esa pequeña interacción, ese comentario lanzado justo en ese momento, volvió a recordar a muchos fans la dinámica que siempre han tenido, esa mezcla de cercanía, bromas y complicidad que aparece incluso en los momentos más simples. De hecho, si miramos hacia atrás, esta dinámica entre ellos no es nada nueva. Durante años hemos visto a Jungkook ponerse más emotivo cuando habla del grupo, y a Jimin ser el primero en reaccionar, ya sea molestándolo, riéndose o cambiando el tono de la conversación para que todo vuelva a ser ligero. Es un patrón que el fandom reconoce muy bien. Y aunque para algunos pueda parecer solo una broma más entre compañeros, para muchas Jikookers ese tipo de momentos espontáneos siempre terminan diciendo mucho más de lo que parece. Pero lo curioso es que esta no fue la única parte de la entrevista que llamó la atención de los fans, porque cuando empezaron a hablar de su chat grupal privado, las cosas se volvieron todavía más caóticas y también bastante interesantes. Después de ese momento, empezaron a leer otro comentario que preguntaba algo bastante curioso. Si los miembros de BTS tienen un chat grupal donde se envían selfies con su look final antes de presentaciones o eventos importantes, la pregunta hizo que todos empezaran a reírse inmediatamente. Fue Namjoon quien leyó el comentario y lo primero que dijo fue que ni siquiera sabía de qué estaban hablando. Entonces Min intervino preguntando qué significaba exactamente eso de selfie con look final, como si estuviera intentando entender la lógica detrás del comentario. Poco a poco quedó claro que la realidad es mucho menos elegante de lo que algunos fans imaginaban. En lugar de enviarse fotos perfectas antes de eventos, los miembros explicaron que su chat grupal es básicamente caos absoluto. Según Kim, lo que realmente se envían son fotos feas o ridículas, cosas que normalmente nadie publicaría. Tae añadió que a veces mandan fotos desarreglados, con barba o recién despertados. Y Namjoon incluso mencionó que también comparten memes poco favorecedores que encuentran sobre ellos mismos en internet. En otras palabras, su chat no es un lugar donde se ven como idols perfectos, sino más bien un espacio donde pueden ser completamente normales y burlarse unos de otros sin filtros. Y aquí es donde muchos fans empezaron a pensar en algo interesante, porque cuando un grupo pasa tantos años junto,
Ese tipo de chats privados suelen convertirse en uno de los lugares donde más interactúan en su día a día, no solo para trabajo, sino para compartir cosas random, bromas internas o momentos cotidianos. Si conocemos la dinámica entre Jimin y Jungkook, es bastante fácil imaginar que ellos dos probablemente están entre los más activos ahí dentro. Los dos siempre han sido de los que más disfrutan molestarse entre sí, mandar cosas absurdas o reaccionar rápidamente a cualquier broma que aparezca. De hecho, muchos fans recuerdan que Jungkook ha mencionado más de una vez lo mucho que habla con los miembros, incluso fuera de cámaras. Y cuando se trata de Jimin, sabemos que su dinámica siempre ha sido especialmente cercana, bromas constantes, mensajes, pequeñas interacciones que aparecen incluso cuando no están en el mismo lugar. Por eso esta parte de la entrevista, aunque parecía solo una conversación divertida sobre memes y fotos ridículas, también dejó claro algo que muchos fans siempre destacan, que después de todos estos años, los miembros siguen teniendo una relación muy natural fuera de cámaras. Pero justo cuando la conversación parecía quedarse en bromas y caos del chat grupal, apareció otro tema que hizo que los miembros empezaran a imaginar cosas bastante curiosas. Porque alguien preguntó qué tipo de concepto les gustaría probar en un futuro comeback, y algunas de las ideas que mencionaron fueron bastante inesperadas. Pero el momento que realmente empezó a llamar la atención del fandom llegó un poco después, cuando la conversación volvió a ponerse más emocional, y terminó creando una interacción que muchos fans no tardaron en analizar. Mientras seguían leyendo comentarios y reaccionando entre bromas, hubo un instante en el que Jungkook empezó a hablar con bastante sinceridad sobre el grupo y lo mucho que disfruta cuando todos están juntos. Era uno de esos momentos donde el ambiente cambia un poco, pasan de bromear a ponerse ligeramente sentimentales, y justo ahí ocurrió algo interesante. Jimin, que estaba sentado cerca de él, lo miró directamente y le lanzó una broma que hizo que todos se rieran. Le preguntó si estaba llorando. Obviamente Jungkook no estaba llorando, pero la forma en la que Jimin lo dijo fue muy típica de su dinámica. No fue una burla pesada ni nada por el estilo. Fue más bien ese tipo de comentario juguetón que haces cuando conoces muy bien a alguien y sabes exactamente cómo reaccionará. Los demás miembros también empezaron a reírse. Pero muchos fans notaron algo curioso. Jimin fue el primero en reaccionar al momento emocional de Jungkook. Y si llevas tiempo siguiendo a BTS, sabes que este tipo de pequeños detalles suelen repetirse bastante entre ellos. Cada vez que Jungkook se pone un poco más sentimental o reflexivo, Jimin suele ser el que rompe el momento con una broma o una sonrisa. Es una dinámica que hemos visto muchas veces a lo largo de los años, Jungkook diciendo algo sincero o emotivo, y Jimin reaccionando inmediatamente, ya sea molestándolo, riéndose, cambiando el tono de la conversación. Muchos fans dicen que eso muestra lo cómodos que se sienten el uno con el otro. No es la reacción de alguien que está simplemente escuchando desde lejos. Es la reacción de alguien que está muy pendiente de lo que la otra persona está diciendo. Y precisamente por eso este pequeño momento se volvió uno de los clips más comentados de la entrevista. Porque aunque duró solo unos segundos, volvió a mostrar esa dinámica tan natural entre ellos. Jungkook hablando con sinceridad, y Jimin respondiendo de la forma más Jimin posible. Pero lo interesante es que la entrevista no se quedó solo en bromas y momentos divertidos, porque después de eso la conversación tomó un giro un poco más serio, cuando empezaron a hablar de algo que los fans siempre sienten muy cercano, el futuro y el legado de BTS. Después de tantas bromas y momentos caóticos, la conversación dio un pequeño giro cuando apareció una pregunta bastante profunda: ¿cómo les gustaría que la gente recordara a BTS en el futuro? Fue uno de esos momentos donde el ambiente se volvió un poco más reflexivo. Los miembros de BTS empezaron a hablar con mucha sinceridad sobre su carrera y sobre todo lo que han vivido juntos durante estos años. Kim fue uno de los primeros en responder, diciendo algo muy simple pero muy significativo, que le gustaría ser recordado como alguien que dio buenos recuerdos a la gente, como un artista que, a través de la música del grupo, pudo hacer feliz a muchas personas. Pero Min tuvo una perspectiva un poco diferente. Él dijo que tal vez todavía es demasiado pronto para hablar de legado, porque el grupo todavía tiene muchas cosas que quieren hacer. Y en ese punto de la conversación, tanto Jimin como Jungkook añadieron algo que muchos fans encontraron bastante interesante. Jimin comentó que el grupo ya está entrando en lo que podría considerarse una segunda fase de su carrera. Una etapa diferente, donde ya no son los mismos chicos que debutaron hace años, sino artistas que han crecido y evolucionado juntos. Jungkook, por su parte, recordó algo muy importante, que todavía tienen muchísimo por hacer. Incluso mencionó que aún queda el próximo comeback y muchos proyectos por delante. Y para muchos fans, este momento fue bastante especial, porque después de todo lo que han vivido, los años de éxito, las pausas, los proyectos individuales, escuchar a Jimin y Jungkook hablar del futuro con tanta naturalidad volvió a recordar algo que el fandom siempre ha sentido, que la historia de BTS todavía está lejos de terminar.
Pero lo que hizo este momento aún más interesante fue el contraste con el resto de la entrevista. Porque justo después de esta conversación más seria, el ambiente volvió a cambiar completamente cuando empezaron a hablar de algo mucho más caótico. Los hábitos raros de los miembros, incluyendo lo que hacen cuando se duchan, y sí, esa parte terminó siendo tan divertida como suena. Después de hablar del futuro y del legado, la entrevista volvió a ponerse ligera y divertida. Apareció un comentario que hizo que todos los miembros empezaran a bromear sobre lo difíciles que son algunas canciones para cantar, especialmente temas como Dynamite que, según ellos, pueden realmente poner a prueba incluso a los cantantes más experimentados. Min comentó que hay canciones que literalmente lo destruyen cuando intenta cantarlas en karaoke, mientras que John bromeaba sobre los tonos altos de muchas canciones del grupo. Y, claro, entre risas, tanto Jimin como Jungkook se señalaban mutuamente como responsables de algunas de las partes más difíciles, pero lo que realmente captó la atención de las Jikookers fue la parte de los hábitos personales y bromas sobre la ducha. Resulta que alguien comentó que algunos miembros escuchan música o incluso cantan mientras se bañan. Esto desató una pequeña serie de confesiones hilarantes. J. Hope admitió que le gusta cantar mientras se ducha. Tae dijo que también, pero que a veces pone videos de fondo en lugar de música. Jungkook bromeó sobre sus propios hábitos y Jimin reaccionó inmediatamente, riéndose y lanzándole esa típica mirada cómplice que solo ellas saben interpretar como una señal de cercanía especial. Y aquí es donde muchas fans empezaron a analizar la dinámica entre Jimin y Jungkook, incluso en algo tan trivial como la música en la ducha. La forma en que Jimin observa y reacciona a Jungkook hace que parezca que hay algo más que simple camaradería. Además, estos momentos caóticos muestran lo natural y espontáneo que es el grupo cuando nadie está presionando por un guión o una entrevista formal. Cada broma, cada comentario inesperado sirve para reforzar esa sensación de cercanía entre los miembros. Y, por supuesto, entre Jimin y Jungkook en particular. Pero justo cuando todos estaban riendo de estas pequeñas confesiones, la entrevista cambió de nuevo a recuerdos más profundos sobre el pasado del grupo. Y aquí es donde emergen algunas de las historias más entrañables y shippeables que muchas fans han estado esperando después de las bromas y confesiones caóticas. La entrevista dio un giro divertido con una pregunta hipotética que hizo que todos los miembros empezaran a imaginar un mundo donde nadie supiera que son BTS. ¿Qué harían si pudieran pasar una semana completamente anónimos? Cada respuesta reveló un lado muy humano y cercano de los chicos. Min dijo que iría al cine, disfrutando de algo tan simple como sentarse a ver una película sin ser reconocido. Jimin confesó que le encantaría patinar sobre hielo, disfrutando del momento, sin cámaras ni fans alrededor. Jung mencionó que iría a una sauna pública, algo totalmente cotidiano para cualquiera, pero inesperado viniendo de una idol global. Namjoon dijo que iría a un parque de atracciones. Y Tae mencionó que comería en restaurantes llenos de gente, solo para disfrutar del ambiente normal, y aquí es donde las Jikookers empezaron a ponerse creativas. Porque mientras Jungkook hablaba de actividades normales, Jimin no dejaba de mirarlo con esa expresión entre curiosa y divertida, como si ya estuviera pensando en planear algo junto a él durante esa semana anónima. La conversación, que en teoría era sobre cosas simples como cine, patinaje o parques, se volvió un momento perfecto para reforzar la idea de cercanía entre Jimin y Jungkook. Las fans empezaron a imaginar pequeñas escenas de ellos pasando tiempo juntos sin que nadie los vea, compartiendo risas y momentos cotidianos. Tal como los hemos visto reaccionar en los lips y en las entrevistas anteriores, incluso el resto de los miembros comentaba y bromeaba sobre cómo los más cercanos entre ellos siempre terminan juntos. Y eso solo hizo que todas las señales que las fans llevan años analizando parecieran cobrar aún más sentido. Este segmento dejó claro algo que muchas Jikookers aman, aunque estén en escenarios diferentes, o aunque la situación sea hipotética. La conexión entre ellos sigue siendo especial, natural y cargada de complicidad. Y es precisamente esta sensación la que mantiene a los fans pegados a cada entrevista, live o aparición pública.